juristas, los constitucionalistas que expusieron en lo que va de la tarde en el Congreso. Está quien está en línea con nosotros en este momento, que es Andrés Gil Domínguez. Él es abogado constitucionalista que expuso sobre el DNU. ¿Qué tal, Gil Domínguez? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria, los saludamos. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Le pedimos, para quienes no pudimos estar en el Congreso, más allá de que lo que nos comentaba nuestro compañero Fernando Siveira, si nos puede hacer una síntesis lo más al alcance posible de los contenidos de esta exposición que hizo sobre el decreto de necesidad de urgencia. La conclusión sería: ¿cuál es la legalidad, cuál es la constitucionalidad que tiene esta herramienta con la que todavía cuenta el Poder Ejecutivo? El DNU 70-2023 es nulo, nulidad absoluta e insanable, tal cual lo establece la Constitución, cuando se emiten este tipo de decretos que no cumplen con los requisitos especiales, excepcionales, previstos por la Constitución para su dictado. Y el DNU 70-2023 no cumple con el primero, que es se debe a una situación excepcional, imprevista, inesperada, porque el propio Javier Milei dice que él viene a reparar una situación de emergencia y de decadencia que empezó en el 2003, cuando se terminaron los superávit fiscales gemelos y que se profundizó en los últimos 4 años de Alberto Fernández, con lo cual no es nada inesperado, al contrario, se preparó, hizo una oferta electoral y ganó la elección para superar esta situación. A su vez, otro de los requisitos es que el Congreso no pueda funcionar. Y el propio Milei, a la semana de dictar este decreto, convocó a sesiones extraordinarias. Y en el marco de una ley de bases, también de 600 artículos, introdujo la ratificación de este decreto por fuera del procedimiento constitucional previsto para su ratificación, con lo cual el Congreso podía funcionar. Y por último, como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene dicho en anteriores composiciones y en esta, los decretos de necesidad y urgencia no deben ser utilizados para cambiar normas de manera definitiva, sino tienen que ser utilizados para superar esa situación excepcional, con lo cual tienen que tener una vigencia temporal mientras dure esa situación excepcional. Por ejemplo, cuando el presidente Fernández estableció la doble indemnización por despido sin causa durante la pandemia. Terminó la pandemia, terminó la medida. Ninguna de estos requisitos se cumple, y cuando no se cumple, la Constitución es clara. Un DNU dictado en estas condiciones es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Eso es, en síntesis, los argumentos centrales de mi posición de hoy. Ahora, doctor, me interesa mucho este capítulo porque todavía está pendiente de parte del Congreso Nacional validar o derogar este DNU. Y aún así, esto podría tener también como correlato una decisión de la justicia. De hecho, está la Corte Suprema, si algún día decidiera hacerlo. Después podemos discutir cuál es este margen extremadamente laxo que tiene la Corte Suprema para decidir o no sobre todas las cuestiones. Y eventualmente podría llegar a quedar derogado o anulado. En ese caso, si tanto sea vía Congreso o vía la justicia, se terminara anulando este DNU, ¿qué pasa con los efectos? ¿Qué pasa con los actos jurídicos emanados de ese decreto durante su vigencia? La consecuencia de la nulidad absoluta e insanable es que un acto se considera como que nunca ha existido. Entonces no puede generar derechos adquiridos a terceros, ni puede generar relaciones jurídicas a partir de su aplicación. Ahora, y de los que le pregunto antes de avanzar sobre la materia más legalista, de los efectos que hemos podido ir viendo en estos últimos tiempos, los avances que ha producido el gobierno sobre algunas empresas públicas, ¿qué cree usted que podría revertirse inmediatamente? Hay algunas cuestiones que, por supuesto, me imagino yo que desplazamientos del Estado, despidos y demás va a ser muy difícil, pero ¿qué podría volver atrás inmediatamente a partir de la declaración de nulidad? Y, por ejemplo, la obligación de transformar todas las empresas del Estado en sociedades anónimas. Por ejemplo, la regulación de las obras sociales. Claro. Por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres. La ley de alquileres. Entonces, Claro, pero ¿qué pasaría con los contratos que se sustanciaron en el mientras tanto? Quiero decir, si los particulares no se ponen de acuerdo,
el damnificado por la aplicación de una norma que se declara nula tendrá que hacer su presentación y sobre esta base hacer el reclamo frente al otro particular. Es decir, que frente a la obra esto, social. Gil Domínguez, esto que surge de la iniciativa, de la cabeza de Federico Sturzenegger y de un sector del gobierno, de estudios de abogados muy importantes, con el alegado propósito, vamos a decirle así, esto corre por cuenta mía, de desburocratizar la Argentina, hacerla más moderna, darle más libertades a las personas, podría terminar en una gigantesca oleada de juicios por daños y perjuicios, digo, en una litigiosidad inmensa producto del defecto de origen que tiene este decreto. Y sí, porque, reitero, cuando se dicta un DNU y no se cumple con los condicionamientos de habilitación, el efecto es que es nulo en nulidad absoluta, como si nunca hubiera existido. Y una norma que nunca existió no genera derechos adquiridos. Con lo cual, si en este tiempo hubo una celebración de un contrato de alquiler, el inquilino podrá primero tener una negociación con el propietario para decir, bueno, volvamos a la ley anterior. Y si no, y si el propietario quiere seguir aplicándolo, sobre la base de un decreto declarado nulo, se hará un planteo judicial a ver quién le da la razón. Va a tener toda la de ganar el inquilino. Gil Domínguez, ¿qué tal? Fernando Siveira, buenas tardes. ¿Cómo te va? Si mal no recuerdo, usted presentó también un recurso judicial contra este decreto, ¿no? Y bueno, hay varios ya presentados, hay varios en la Corte Suprema. Si no me falla la memoria, tampoco creo que ningún especialista habló a favor de la legalidad de este DNU. Hay una unanimidad de opiniones en contra. ¿Por qué la Corte demora algún tipo de respuesta o fallo respecto a este DNU y deja pasar el tiempo? ¿Usted qué opina sobre esa demora? Primero que voy a preguntarle a la Corte por qué hace esto. Ahora, mi interpretación es que la Corte siempre se ha sentido cómoda con una estrategia que nosotros la llamamos la cronoterapia, porque así la llamó Fight, que es dejar que pase el tiempo, que las cosas se acomoden políticamente y no dictar un fallo que genere políticamente un ganador, un perdedor. Y que cuando ese fallo se dicte, este esté diluido. Salvo en el gobierno de Alberto Fernández, que la Corte intervino para declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de clases presenciales y para dictar una medida cautelar, haciendo lugar al pedido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de fondos sustraídos por el Estado Nacional. Desde ese punto de vista fue la primera vez que la Corte no aplicó la cronoterapia. Y no la aplica tampoco cuando están en juego los intereses corporativos del Poder Judicial. Ahí son rapidísimos. Claro. Pero bueno, están en esa estrategia. Claro. Es como cuando un equipo juega siempre 4-4-2 y no quiere salir de ahí. Claro. A mí me parece que en estos tiempos, lo que estamos viviendo, lo que se está percibiendo, no es una estrategia razonable. Porque si esto lleva a niveles mayores de contento social, se la va a llegar puesta a la Corte. Hoy escuché, habló, bueno, algún que participó de la reforma constitucional de 94, como Antonio María Hernández, bueno, algunos explicando sobre cómo la lógica del DNU, que un poco usted nos explicaba antes, porque hay oficialistas y algunos aliados que dicen, bueno, Alberto Fernández dictó un montón de DNU y el Congreso nunca se preocupó de debatirlos ni de discutirlos, pero yo entiendo que esto que hizo Milei a pocos días, Milei o no sabemos quién lo escribió a pocos días de su mandato, es diferente a todos los decretos que existen hasta ahora, ¿no? Es cierto, pero Milei pudo hacer esto, que es dictar un decreto de estas características, modificando definitivamente 83 normas e intentando sustituir al Congreso, porque del 94 a la fecha, todos los que ejercieron el poder hicieron uso y abuso de la herramienta del decreto de necesidad y urgencia. Del 94 a la fecha, el Congreso, basado en el ocio rentado, nunca controló los decretos de necesidad y urgencia. Del 94 a la fecha, la justicia dictó muy pocos fallos controlando las condiciones de habilitación de los decretos de necesidad y urgencia y sin impacto político. Y porque en el 2006 se dictó una ley, la 26.122, que de manera inconstitucional permite que, si una sola Cámara lo aprueba, a un DNU quede aprobado
y que aunque ambas cámaras lo rechacen, los derechos adquiridos quedan vigentes. Ujú. Esa práctica anómica de viveza criolla, de siempre decir, ¿para qué voy a tocar esto si el día que yo gane quiero tener esta herramienta? Cae en manos de un personaje de las características de Milei, que te lo lleva al paroxismo, que tiene rasgos políticamente de psicótico, y tenés esto, Ujú. la democracia en peligro. Pero cuidado, porque no vamos a creer que esto es porque Milei apareció ahora. Milei apareció y ganó una elección por las deudas de la clase política, y que con este instrumento lo que hizo es tomar toda esta práctica y llevarla al paroxismo, pero no que la inventó Milei. Y acá tiene que haber una gran autocrítica, porque si no la hay va a volver a pasar. Porque si no, dentro de 4 años va a ganar otro y va a ser lo mismo que Milei, con un decreto de necesidad de urgencia para cualquier otro lado. Entonces, me parece que si esto no es un punto de partida para pensar una Argentina distinta de la separación de poderes, la República, no vamos a aprender absolutamente nada. El Domínguez, buenas tardes. Giselle Tepert, saluda. Quería retomar este punto de lo que tiene que ver con la ley de alquileres, pensando que muchas familias hoy tienen esa gran preocupación, que seguramente en este poco tiempo que pasó tuvieron alguna renovación o un contrato nuevo y que ahora tienen la incertidumbre eventualmente qué va a pasar si este DNU finalmente es rechazado. La pregunta tiene que ver pensando en antecedentes estructurales del Poder Judicial y situaciones que puedan tomarse como jurisprudencia, si se quiere, en esto. ¿Cuáles son los tiempos reales de ese tipo de situaciones si no hay acuerdo entre privados con un daño que ha generado el propio Estado, en realidad liberando absolutamente lo que tiene que ver con el acuerdo para garantizar un derecho, que es el derecho a la vivienda? Digo, esas familias que si mañana se cayera este DNU, ¿cuáles son los tiempos reales para recomponer lo que es la posibilidad de alquilar o llegar a un acuerdo judicial? Y eso depende del fuero donde toque y dentro del fuero el juez. Porque como el Poder Judicial no tiene estadísticas, ni federales, ni nacionales, ni provinciales, como no tenemos una mirada estructural y sincrónica de cómo funciona, no te puedo dar una respuesta objetiva. La respuesta es, y depende del fuero que te toque, en qué provincias te toca y qué juez o jueza te toca. Es decir, que pueden estar indefinidamente o... No, indefinidamente nadie está en la justicia cuando se da este tipo de litigio entre privados. Definitivamente no está nadie. Pero decir, mirá, hay una métrica con datos objetivos, mensurados por una inteligencia artificial, en donde te dicen que el promedio de procesos de estas características a nivel nacional de tantos meses no existe. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, y quiero cerrar esta nota con, quiero hacer un subrayado, doctor, porque esto corre también por cuenta mía. Gil Domínguez es un abogado muy respetado, muy reconocido en todos los ámbitos, tanto por el oficialismo, la oposición y, por supuesto, dentro del ámbito de los tribunales. Y haberlo escuchado hace unos minutos decir... la Corte parece jugar con esta idea de la cronoterapia, pero el descontento social se la puede llevar puesta la Corte. A mí la verdad que me dejó por un momento descolocado. Le digo por qué, porque básicamente uno asume que dentro de la Corte hoy hay lo que más importa son las intrigas palaciegas en cuanto a las nominaciones que ha mandado el gobierno nacional. Así Horacio Rosati podrá seguir cuerpeando a Lorenzetti y evitando un cambio en la estructura de poder interna, pero pareciera que no existe dentro de la Corte Suprema y el ecosistema que la rodea esta percepción del riesgo de que la sociedad está llegando a un cierto nivel de hartazgo. ¿Usted como parte de este ecosistema de la justicia siente que puede ser así? Sí, lo lamento por ellos. Porque lo que está generando este DNU no son derechos adquiridos, son daños adquiridos. Porque mientras se está discutiendo en la Corte cuestiones de poder, hay personas que no pueden acceder a una obra social prepaga. Hay personas que no pueden acceder a la vivienda. Hay personas que lucharon por nosotros en las Islas Malvinas, que ven cómo entregan la ley de tierras. Y así podemos seguir con muchos capítulos. Entonces, me parece que en vez de estar enfocado, lo que tiene que estar enfocado en este momento, que es resolver si es válido o no es válido. ¿Para qué está la Corte? Resuelvan que es válido o no es válido. Entonces dan certeza también. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso?
si bueno, ¿es válido o no es válido esto? Entonces, vamos a tener certeza si seguimos viendo una democracia, siguiendo viendo un orden constitucional, o vamos a un sistema autocrático. Pero esto está generando un daño y una incertidumbre enorme por las características especiales de esta norma y por las características especiales de gobierno. Gil Domínguez, le agradecemos muchísimo por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, un técnico, un especialista muy respetado